Vamos a iniciar pues con unos interrogantes, con unas preguntas para que nos vayamos pensando. ¿Quién nos enseñó a ser hombres o mujeres? ¿En qué momento aprendimos que unas tareas, unos comportamientos, unos sueños o incluso unas formas de sentir eran para ellos o para ellas? Muchas de esas relaciones no surgieron de manera natural. También fueron construidas, jerarquizadas y en muchos territorios transformadas o impuestas incluso por la colonialidad del poder. Pero aquí aparece una pregunta todavía más provocadora. Eh, ¿Podemos utilizar automáticamente las categorías occidentales de mujer y hombre para explicar todas las sociedades y todos los pueblos? Esa es una de las preguntas también que nos hacemos. Pero eso hoy queremos conversar más allá de las definiciones académicas, desde nuestras propias experiencias, desde aquello que vivimos en las familias, la escuela, el trabajo, las organizaciones mismas, las universidades donde damos clase para preguntarnos qué aprendimos, qué seguimos reproduciendo y sobre todo qué podemos transformar. Entonces le damos la bienvenida a todos y todas. Gracias a nuestros invitados de hoy, a pues lógicamente a Mireya, que ya nos conocíamos, Mejía, y también a Marcel Arbea, que hoy lo tenemos, estamos en la Ciudad de México y ahorita está en Puebla, ¿no, Marcel? Sí, en Puebla. Bueno, entonces, primero, pues, un agradecimiento por estar hoy con nosotros y vamos a iniciar con el primer momento. Eh, ¿Cuándo empezó a aparecer el género en nuestras vidas? Entonces les quiero pedir de forma muy corta, cada uno de 7 minutos puede ser, que hagamos algo diferente. Por un momento dejemos de lado los conceptos académicos y vayamos a la memoria. Y, y pensemos, digamos, en nuestra propia vida. ¿Recuerda alguna experiencia desde el jardín, la escuela, el colegio, la misma universidad, el trabajo? O las organizaciones en los que han participado, en la que ustedes hayan sentido o hayan visto en otra persona que por ser mujer o por ser hombre se esperaba que actuara, pensara, hablara, incluso soñara de una determinada manera. Entonces cuéntenos qué ocurrió, cómo lo vio y qué pensaban ustedes en ese momento. Entonces, una pregunta también que dejo ahí como para que la vayamos ahí reflexionando. ¿Y ustedes se daban cuenta de aquello que tenía que ver con una desigualdad de género o solamente sentían que había algo que no estaba bien? Entonces, empecemos, no sé, Mireya, contigo y vayamos contando un poco las experiencias antes de irnos a los conceptos académicos. Bienvenida, Mireya. Hola, un gusto. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos. Pues una pregunta que me hace irme, pero súper atrás, de hecho, hasta mi nacimiento, ¿no? Porque, bueno, yo fui sietemesina y niña, y ya eso fue como, ay, la desventaja, ¿no? Siempre como, ay, fue niña. O sea, me acuerdo mucho de eso, es que es una niña y aparte, sietemesina, y aparte va a ser muy enfermiza y no va a poder hacer ciertas cosas, no sé, deporte, participar en cuestiones de fuerza. Entonces siento que ahí, como tú lo dices, Armando, que pues yo no sabía, ¿no? Pero estaban poniendo en mí pues ciertos roles, un papel ya predeterminado, ¿no? Va a ser pequeña, va a ser débil, va a ser enfermiza. Bueno, incluso dijeron que no iba a vivir, ¿no? Y que se fueran despidiendo de la siete vecina enfermiza. Y eso a mí es algo que mi historia me tocó mucho, me sigue tocando, ¿no? Bueno, ahora ya, por supuesto, creo que uno busca el camino de que siente esa incomodidad y esa incomodidad te mueve tanto que terminas llevándola a todo el ámbito académico, de trabajo, de relaciones, y creo que es siempre, como todas las mujeres, una luchadora, pero sí, eso para mí fue como, tú eres débil, tú no puedes, además de ser mujer, eres enfermiza, sietemesina,
pequeña, bueno, a mí me trastoca mucho esta parte de la salud y creo que es importante porque esta salud que yo no tenía por ser una mujer mesina y débil, entonces siempre mi historia ha sido trastocada por esta cuestión de la salud. Ya después hablaría más de la salud en las mujeres, de la salud reproductiva, hasta de la violencia obstétrica, ¿no? Que uno vive. Entonces creo que la salud y el género, bueno, está muy, muy ligado. Eso podría yo decir desde pequeña. Y los roles, pues por supuesto, los roles siempre de las muñecas, del trabajo que uno hace en casa, tú solo esto, tú aquello, cosa que yo con mi hijo no hice y siempre fui muy criticada porque mi hijo tuviera una cocinita y tuviera un carrito con cositas de niña y que dijera princesa. Tan solo eso, pero en realidad es muy fuerte porque va marcando nuestro caminar y creo que eso es muy, muy importante. Bueno, es muy importante que se traiga a la mesa y creo que desde la cotidianidad, ¿no? La cotidianidad de cómo se crea la vida, quién cuida de los otros y la salud, el entorno, todo esto creo que es parte muy, muy importante, ¿no? De estas categorías que tú nos mencionas Sí, y a partir de dónde, de pues esta colonialidad, del patriarcado, de quién lleva esta fuerza. Y la fuerza pues no solo es física, ¿no? La fuerza tiene que ver con un montón de cualidades que a veces solo se ponen en la mujer o se quitan de la mujer y solo tiene el hombre o no se le ponen y creo que ahí viene mucho esta gran desigualdad, ¿no? Y este gran desbalance. Para empezar desde un ámbito más privado, de la familia, pero que se llevan ya a otros ámbitos, como ámbitos más sociales y académicos. Bueno, creo sí. que Pero yo tú cuando podría te diste decir. cuenta, Mireya, que algo no estaba bien, ya con con unos ojos un poco más críticos, Claro. ¿en qué empieza, cuando te empiezas a dar cuenta? Ese Bueno, proceso cómo empieza a arrancar un poco de ese mirar un poco mucho más reflexivo y más estructural, que ya no era un problema tuyo exclusivamente, sino que también le sucedía a las amigas, ¿no? claro. Bueno, ¿cómo viste eso? Pues yo creo que desde la adolescencia, porque uno cuando es niño y más, bueno, yo soy del 78 y somos una generación en la que uno no cuestionaba al adulto, ¿no? Y este adultocentrismo que siempre hay y siempre yo me quedaba con ganas, por ejemplo, cosas tan simples como la escolta, yo no participé en la escolta, aunque por mis calificaciones podía, pero no porque tenía que ir a las prácticas y yo era débil, cuando yo jamás me sentí débil, pero a mí me decían que tenía que ser, bueno, que yo era débil, que tenía que cuidarme de cierta forma y creo que si hay algo muy importante que creo que se habla que es como esta pequeño enojo que se empieza a dar o rabia que bien organizada ya en mi adolescencia, ¡pum! ¿No? Lo sacas, pero lo sacas bien, lo sacas cuestionando, lo sacas diciendo, no, 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 yo no soy débil, yo no soy enferma, yo no estoy mal, yo puedo, y ni siquiera como una competencia o mala onda con los compañeros, ¿no? Sino como por tu poder, por tu fuerza, por una fuerza natural que uno tiene. Entonces creo que fue en la adolescencia que yo dije, no, basta, ¿no? Y tomé las riendas como se podía de mi vida y cuestionando y de ir atravesando esto, porque ahora lo digo fácil, pero no fue tan fácil, ¿no? No fue tan fácil. Pero bueno, buscando espacios y siempre creo que en los espacios, bueno, a mí se me dio más en los espacios fuera de la familia, ¿no? De poder desarrollarlos y de poder luchar por ellos y de poder crear otro tipo de realidad, ¿no? Otro tipo sí, de realidad para mí. Entonces creo que fue en la adolescencia, ya después más adelante, pues yo creo que eso me llevó a interesarme en estudiar sociología o antropología. Al final me decidí por antropología y bueno, en la antropología fue un momento que dije, wow, o sea, Ahí aquí te puedo diste debatir. cuenta más la cosa más estructural. Sí, además aquí puedo hablar de esos temas, puedo hablar de ciertas cosas y darte cuenta que las mujeres también podíamos
hablar desde lo académico, desde lo social, desde las luchas, los movimientos, y creo que sí, sí hay cierta rabia, y no lo digo mal, ¿no? Sino una rabia organizada, una rabia que es profundamente creativa y que construye, creo que te lleva a esa lucha, y creo que mi lucha ha sido esa totalmente, y ahora me toco otro tema también muy importante que fue cuando tuve a mi hijo Nicolás a los 32 años, fui mamá, y la violencia obstétrica que viví fue tremenda. Y el choque que viví ante yo ser madre y cómo ser madre cuando yo estaba rodeada por un lado, de amigas de mi edad, con reflexiones, con un trabajo que nos ha llevado pues años, y por otro lado que no juzgo para nada, ¿no? Porque también, o sea, es lo que cada generación vive, generaciones, ¿no? Cercanas, de familia, de no, esto es ser madre, esto es ser mujer, ahora tienes un niño, ahora tienes un esposo, ahora tienes una casa, y tú dices, sí, pero eso no me quita también desarrollarme, y llega un momento en el que te a mí me pasó, y me pasmó, me congeló, que sufrí una depresión postparto tremenda, tremenda, al no saber cómo mediar eso, ¿no? Porque también hay una cuestión, claro, del cuidado, del amor, y que no solo es de las mujeres, pero que también en gran parte las mujeres somos amorosas y organizamos y sostenemos, pero no solo es eso. Entonces, como que este diálogo, ¿no? De, tanto interno como externo, de también quiero cuidar, y también está bien quedarme a hacer la sopita, pero también si voy y trabajo tampoco está mal, y si dejo al niño no está mal, y si me quedo tampoco está mal, porque también eso para mí fue un encontronazo después de toda la infancia, que fue un caminar, sí, difícil. Fue otro momento muy parteaguas en mi vida, y que me hizo meterme a más a estos temas sociales, de género, de feminismo, y que bueno, los transito con toda la interseccionalidad que hay, ¿no? De ser mujer, de ser una mujer ahora de 40 y tantos años, de a lo mejor no tener de repente toda la economía resuelta, los recursos, y de luchar, y de encontrar un desarrollo pleno y máximo, como lo plantea pues todo este buen vivir, todas estas economías Sí. alternas, alternativas de lo que es sostener, cuidar y sobre todo expandir la vida, ¿no? Desde todos los ámbitos, desde la salud, lo físico, hasta lo espiritual. Entonces, sí, mi camino ha sido así, como el de muchas mujeres, y dentro de todo, pues yo sí creo que con privilegios, bastante privilegios, pero con muchos cuestionamientos. Muchos cuestionamientos, chévere, Mireya, gracias ahí por contarnos. Marcel, yo creo que aquí también hay una cosa muy interesante cuando ahorita nos estamos hablando los tres, porque ya, bueno, tú nos puedes hablar también desde tu experiencia, precisamente lo que estábamos hablando ahí, de la familia, la escuela, también la universidad, al mismo trabajo, ¿no? Hay veces, y donde también, bueno, hay veces participan las organizaciones. eh, pues que uno también hay veces resulta inmerso ahí, hay veces sin darse cuenta, ¿no? Porque se han naturalizado comportamientos que han Naturalizado. sido perversamente bien estructurados. Marcel, cuéntanos ahí y bienvenido, hombre. Gracias. Bueno, pues como toda historia es muy particular, tiene sus características propias de cómo uno puede o no introyectar ciertas ideologías, ¿no? Pero cuando somos niñas o niños, pues realmente no tenemos inmunidad a esas ideologías. Entonces, interiorizamos todo lo que sobre todo nos dice la familia, ¿no? En el caso de mi familia, pues la única mujer fue mi madre. Yo tengo otros dos hermanos. Entonces éramos cuatro varones y mi madre, la mujer, ¿no? A mi, a mi, a mi segundo hermano, yo soy el del medio, pero a mi segundo hermano lo buscaron porque querían una niña. Mi mamá quería una niña, ¿no? Entonces, yo veía que mi mamá se esforzaba mucho, pero mucho, por tener la familia bien.
Mi papá era muy agresivo, era neurótico, era violento. Y veía yo lo que más quería era obviamente a mi mamá. Tuvimos un accidente, mi mamá se tuvo que ir porque le dio gangrena por un maltratamiento que le dieron, le iban a amputar la mano. Y entonces nos quedamos con mi papá y yo creo que fueron los momentos más trágicos de mi vida. ¿Y por qué? No tenía yo quien me defendiera. Y allí, por ese tiempo, recuerdo que eh, pasé al grado de subprimaria, así se llamaba en esa escuela, es una escuela alemana. Mi papá me metió allí siendo yosemita, lo cual generó una crisis en mí, pero realmente importante, porque en esa escuela a las maestras alemanas les llamábamos Frau, y Frau es señora. Y a las maestras mexicanas les decíamos Tante, y Tante en alemán es tía. Y yo ya empezaba a preguntarme, decía yo, ¿por qué a las maestras alemanas les hablamos de señora y a las maestras de México les decimos tía? Tardó mucho en resolverse ese conflicto en mí, muchísimo, yo creo que como unos 40 años, que fue cuando, leyendo un libro de Paulo Freire, dice, maestra sí, tía no. Y además Freire dice, ¿y por qué se le llama tías, ¿no?, a las maestras nacionales? Se les llama tías porque las tías no hacen huelga, de acuerdo a Freire. Pero yo veía también en mi familia extensa que era el mismo patrón, el mismo patrón. Entonces, si uno no quería desentonar, tenía que afiliarse a ese patrón. Sí. Luego eso mismo lo vi con amigos. Yo hice amigos, un grupo de amigos hace como unos 15 años. Y cuando nos reuníamos a tomar la copa y a platicar, todos hablaban muy mal de las mujeres. Y entonces yo ya había desarrollado cierta conciencia en relación con eso. Y entonces comencé a decirles, oye, no, a ver, piensa en tu madre. Lo que dijiste, ¿le cabe a tu madre? Entonces me decían, no, pues bueno, entonces todos tenemos una madre santa. Porque las trataban de 4 letras. Finalmente vi que el machismo era una práctica cotidiana en México. Muchas veces sin una razón argumental, ¿no?, sin una argumentación, ¿no?, sobajaban a la mujer. Y también lo vi en la religión, ¿no? Yo creo que la religión ha sido uno de los más potentes instrumentos de control social de la mujer, desde el famoso pecado original. Y fíjense, por ejemplo, hace poco estoy dando una clase sobre educación, creatividad y arte. Entonces les decía yo en relación con eso, ¿no? A ver, vamos a pensar en el mito bíblico, ¿no? Dios les dijo a Adán y Eva que podían comer de cualquier árbol del Edén menos del árbol del conocimiento, ¿no? Y entonces aparece Satán en forma de víbora, en ese tiempo con patas, ¿no?, y le dice a Eva, ¿por qué no puedes comer de ese árbol? Dice, no los prohibió Dios. Y le dice la víbora, se los prohibió porque si lo comen, seréis como dioses. Y por fortuna
lo comió. Para mí eso no es pecado. Que la mujer haya sido curiosa, porque ¿quién se puede negar a la sentencia de la serpiente? Si lo comes, serás como Dios. Y lo hizo la mujer. Esto quiere decir, yo lo entiendo así, ¿no? Interpretando el mito, que entramos a la cultura. Después supe que la cultura la inventó la mujer. La agricultura, ¿no? Fue la primera cultura que tuvimos. Esto me llamó muchísimo la atención y comencé a investigar de mi parte, ¿no? Sobre todo me importa mucho cómo se dio el linaje humano, qué es lo que nos hace humanos propiamente, ¿no? Debe de haber algo que nos haga humanos, porque somos unos homininos, unos homínidos como el chimpancé, como el orangután, como el gorila. Por ejemplo, entre el chimpancé y el Homo sapiens, o sea, esto que somos nosotros, solo hay un 1% de diferencia genética. ¿Qué hicimos? El lenguaje. Y luego cómo el lenguaje trenza con el pensamiento. Ahora solo podemos pensar en términos de lenguaje, ¿no? Eso me llamó muchísimo la atención. También leí, por ejemplo, esto fue más o menos como a los 12 años que leí la Declaratoria de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención que el primer artículo hablara de seres humanos. El segundo artículo hablara de personas, que es un ser humano con una cultura particular. Y el tercero planteaba mujeres y hombres. La condición humana de la mujer es innegable. Es también persona. Y me hacía pensar mucho esto porque con mucha frecuencia encontraba yo juicios de minusvalía, de discriminación. Por ejemplo, una vez una compañera mía en la maestría dijo, le pedí permiso a mi marido para estudiar. No, pues inmediatamente brinqué. Le digo, ¿no le tienes que pedir permiso a tu marido para estudiar? Porque si te lo niega, te está negando tu desarrollo. Y tú eres responsable de tu propio desarrollo. Vi también, por ejemplo, cómo muchas alumnas mías en Oaxaca que se esforzaron por seguir estudiando porque el papá les decía, ¿y tú para qué vas a estudiar si a ti te van a mantener? Fíjense, ¿no? Sí. Pero esa manutención implicaría la pérdida de autonomía y la pérdida de libertad, del juicio propio y de todo. Yo veo en México, por fortuna, ya una nueva visión de mujer, ¿no? Ya la presidenta en sí misma ya está enseñándonos que todas y todos somos iguales y que debemos de actuar fraternalmente unos con los otros, como dice la declaratoria, porque somos seres humanos. Yo podría pensar que, digamos, mi recorrido ha sido difícil, pero también vale decir que cuando me enamoré de la que hoy es mi esposa, yo solo tuve una novia, ¿no? Entonces, pues yo nunca pensé hacer lo mismo de mi padre. Nunca le he pegado a mis hijos, tengo una hija y un hijo. Cuando tuve una hija, no, eso fue lo máximo para mí. Y todavía mi esposa, yo porque me dice, ¿no quieres otro bebé? Le digo, yo ya no quiero otro bebé. Mi nena me da, no, pues yo era Batman, era Superman, era todo para ella, ¿no? Y entonces, pero ella quería un niño. Entonces me dice, es que vamos a tener la parejita. Le digo, es que no son pericos australianos, ¿no? Luego, me dice, acompáñame al ultrasonido. Le digo, no, porque voy a ver. Ya, porque sí se embarazó, ¿no?
un día me dice, a ver, siéntate, y no, yo ya sabía que... Entonces, cuando veo que viene, eh, la vi como a 30 metros, le digo, no me digas, pero venía tan radiante, venía tan feliz que pues, supe que iba yo a tener un hijo. Y lo cierto es que, aun cuando son tan distintos mis hijos, con mi hijo fui muy puntual cuando sacaba algún apelativo discriminatorio, machista, no, le decía no. Me decía, ¿por qué la consientes más a ella? Celos de hermanos, ¿no? Pero sí, sigue existiendo y sobre todo a nivel doméstico. Y ahorita que hable de mi tema, pues les voy a platicar por qué lo pienso así, ¿no? Gracias, Marcel, muy amable ahí por tu experiencia. Pues era muy importante hablar un poco de la experiencia personal, porque es que también eso también nos ayuda, digamos, a reconstruirnos, a repensarnos, a reflexionar, eh, y que muchos y muchas lo hemos vivido y lo hemos naturalizado, ¿no? Y lo seguimos naturalizando, que es lo más complejo, ¿no? Pero pasemos, digamos, profundicemos ya un poquito más sobre lo de género. Mireya, tú que has venido trabajando ahí desde la antropología, y hablamos un poquito, digamos, de la palabra genus, que precisamente en latín que nos hace como, digamos, que nos lleva y nos significa clase, especie o linaje, porque también se habla de que uno dice qué tipo de música escucha, ¿no? ¿Qué género escucha, ¿no? Le dicen a uno, ¿no? Pero hoy nos permite preguntarnos cómo las sociedades han construido, digamos, significados alrededor de los cuerpos y cómo esas construcciones también organizan el poder, el trabajo, los cuidados y nuestras relaciones, que es lo más complejo ahí. Entonces, tú sabes perfectamente que hay muchas personas que escriben como Marta Lamas, como Rita Segato, María Lugones, que invitan precisamente a cuestionar que estas categorías sean universales e inmutables, ¿no? Y otras autoras negras, por ejemplo, también africanas o indígenas, nos recuerdan que no todas las culturas han entendido el cuerpo, la autoridad o las relaciones sociales de la misma manera. Entonces uno se pregunta, Mireya, ¿quién decidió que había una única manera de ser hombre o mujer? ¿Y cuánto de lo que hoy consideramos natural es realmente una construcción histórica y cultural? Pues totalmente como lo dices, Armando, es una construcción colonial, o sea, totalmente colonial, porque nuestros pueblos y nuestras comunidades, ellos, bueno, no hacen esta separación. Más bien cuando hablan de feminismo, de feminizar el mundo, es desde una cuestión del cuidado, de la ternura, pero ellos no hablan del hombre, mujer, y sobre todo en algunas culturas había hasta un tercer sexo, y había esta cuestión de transvestirse, transfigurarse, ¿no? En los rituales totalmente, y en los rituales también se habla de lo femenino, de la fecundación, y de estas energías que entre los dos se complementan y construyen el mundo, el cosmos, pero nunca hubo esta separación de géneros como tal. Eso lo trajo totalmente el colonialismo. El colonialismo fue el que hizo esta separación, ¿no? Para mí es como muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando uno dice hay que feminizar el mundo y hablamos de feminismo, a veces todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues, bueno, perdón, o sea, lo digo porque cotidianamente me encuentro con primos, ¿no? Gente que me dice, no, por el feminismo, y tú tienes un hijo y eres feminista. Y, no, es que feminizar el mundo es esto, apelar a la ternura, apelar a esta fuerza creadora para el mundo, pero los tenemos los dos, o sea, la parte femenina y masculina, es una complementariedad. Entonces, para mí, la colonialidad y el patriarcado, y bueno, la modernidad, que ya hablamos como de esta
Trinidad son las que han venido metiendo eso y que bueno, ya de ahí viene, como decía Marcela, el machismo. Pero esto es algo del que, claro, está arraigado en lo doméstico, pero viene desde una esfera global, histórica, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que cuestionarlo y metiéndonos en estos temas de sostener, de reproducir la vida y los recursos, pues no hay como esta cuestión de esta unión de los dos géneros, de esta fuerza que se hace para reproducir la vida, cuidar los recursos. Lo que decía Marcel, ¿no? Las mujeres fueron las que creamos la oralidad de la palabra cuando estuvimos sentadas, ¿no? Cuando estuvimos sentadas cuidando, cuando estuvimos haciendo la agricultura, de ahí surgió la cuestión oral, la cuestión de las lenguas. Y entonces empezaba a crear las memorias, la tradición oral. Pero nunca había esta como separación como tal, aunque sí, claro, o sea, hay personas más fuertes, pero no hombres y mujeres, que pueden hacer una cosa, que pueden hacer otra, pero yo creo que siempre, y yo abogo por el feminismo y por la cuestión que une y que quiere una lucha y que quiere un mundo mejor para todos, un bien común. Yo no estoy, en esta cuestión de que es que somos mujeres y son hombres. No es una cuestión femenina, masculina del mundo, y eso viene desde una cuestión para unir, reforzar y reproducir la vida. Yo la veo así. Sí, millones, o sea, bueno, no hay millones, hay teorías, hay cuestiones desde biológicas, evolucionistas, y cuestiones de feminismo, como tú decías, las autoras, pero más allá de meternos, como tú dices, en una teoría tan profunda que, bueno, también es muy interesante, sobre todo en esta construcción de género y economía social, economía feminista, economía solidaria, economía para el bien común, yo creo que eso es parte de los recursos que tenemos, esta cuestión de la complementariedad y de esta feminidad y de esta masculinidad, pero no del género como tal. Yo es por lo que yo pienso por ahí. Y bueno, me gustaría luego también hablar un poquito más de esto, de reproducir y sostener la vida, pero bueno, vamos poco a poco porque, y bueno, Marcel, tu historia se me hace súper interesante. Creo que es muy importante lo que él dice, que nosotros en la familia, en lo doméstico, vemos cosas y que no queremos reproducir, que seguimos cuestionando, él con sus alumnas, con esto de las señoras y las tías, y bueno que él tuvo a su mamá que lo cuidó, lo defendió, lo protegió, y bueno, eso es increíble, ¿no? Y qué bueno que es un padre que habla tan bonito de su hija, ¿no? Porque es muy lindo, es muy Sí, lindo y poderoso, sí. chévere. Marcel, yo pensando también aquí en el pensamiento, digamos, crítico, ese pensamiento cartesiano que siempre, pues, nos han incluido, más que incluido, más bien nos han excluido, de que se ha hablado siempre de ese pensamiento moderno occidental, cuerpo, mente, naturaleza, cultura, hombre, mujer, razón, emoción, civilizado, salvaje, moderno, atrasado, productivo, improductivo, ese pensamiento tan binario, ¿no? Blanco, negro, bueno, malo. Mm, y además que está muy anclado, Marcel, y eso también, digamos, de una u otra, reforzó todo esto. Esas relaciones de poder quedaron justificadas mediante, pues, toda esa narrativa y también lo que estaba hablando ahorita Marcela sobre el trabajo productivo y sobre el trabajo reproductivo. ¿Quién decidió que producir eh, una mercancía tiene valor económico, pero criar, alimentar, limpiar, cuidar, digamos, sostener la vida puede aparecer como incluso no trabajo, ¿no? Sí, Como que invisible. invisible. Ese pensamiento cartesiano y todo lo que estamos hablando de ese ejercicio del pensamiento crítico, ¿cómo lo ves tú, Marcelo, ahí para ir, digamos, derrumbando y desvaneciendo todo ese pensamiento tan binario y tan choque, o como estamos hablando, incluso derecha e izquierda, ¿no? Ya Sí, mucho el que... es Sí, sí, cierto. Bueno, yo diría, eh,
que Occidente se equivocó rotundamente siguiendo a Descartes. Debimos de haber elegido por Pascal. ¿Y por qué lo pienso así? Bueno, porque si analizamos el cogito cartesiano, el cogito ergo sum, el pienso luego existo, a ver, vamos a analizarlo bien. En realidad, pienso y luego existo, o primero existo y luego pienso. Y no solo pienso, bailo, canto, amo, hago todo lo que quiera, pero la existencia, ¿no? Que es la vida histórica humana, debe de ir siempre primero. Nos, nos dan a entender que el pensamiento es constitutivo y que es la esencia de la condición humana. No, y a las pruebas nos podemos remitir. Ahorita estamos teniendo guerras por todos lados, hemos hecho campos de exterminio, hemos hecho matazones, pues eso a mí no se me hace racional, no se me hace razonable. Eh, Pienso yo que definitivamente el cogito cartesiano fue un golpe rudo a la filosofía, ¿no? Incluso Emmanuel Levinas plantea algo así como la maldición de Descartes, una cosa así, ¿no? Pero ¿qué dijo Pascal? Pascal dice, el corazón tiene razones que la cabeza no comprende. Nosotros los varones somos muy deductivos. Las mujeres, por el gran agobio histórico que han sufrido, han sido intuitivas. Y veamos la ciencia. Nos hablan de procesos deductivos, pero yo incluso lo veo con mis compañeras cómo son intuitivas. Por ejemplo, algunas están con artesanas, ¿no? Y las artesanas hacen sus productos y ellas intuyen, no tienen estudios de mercado, no, ellas intuyen que eso lo van a vender y lo venden. Entonces, sí, coincido con Mireya de que esto vino de Occidente. Yo recuerdo que en Monte Albán hay estelas a gobernadoras, ¿no? Y Monte Albán era una cultura formidable. Me parece que Monte Albán fue el primer, antes que Teotihuacán, antes que Tajín, fue la primer, ¿cómo se le llama? Monumento cultural de la humanidad, patrimonio cultural de la humanidad, el primero en México. México creo que es el tercer lugar en patrimonio cultural, lo tiene Monte Albán, y ahí hubo gobernadoras. Entonces, yo pienso que la historia sí puede ir expropiando ciertos territorios, ¿no? Por ejemplo, cuando Marx habla, y Engels también, ¿no? Por ejemplo, del origen de la propiedad privada, dice que la primera propiedad privada fue la mujer, y no propiamente la mujer, fueron los órganos sexuales de la mujer. Y además, el macho dominante de ese clan, de ese gen, al apropiarse de la sexualidad de una mujer, es decir, yo solo voy a tener relaciones con ella, todos los demás pueden hacer su orgía, pero a esta nadie me la toca, porque era el lomo plateado, ¿no? Pues obviamente que el hijo de ese lomo plateado con esa exclusiva mujer, pues no era igual que los otros que nacían en el clan, porque en el clan la madre, o mejor dicho, el hijo sabía quién era su madre, pero ¿quién era el padre? Pues todo el grupo, porque se combinaban las parejas, ¿no? Así era. Pero cuando este macho dominante somete a una mujer solo para su uso sexual exclusivo, yo creo que ahí sí que empezó ya a deformarse toda esta situación, ¿no? Sobre todo por el aspecto cultural.
O sea, no podemos olvidar que la mujer fue la que desarrolló la cultura. Los varones se iban a cazar mamuts o cualquier animal, ¿no? Y llevaban cierto riesgo, pero fueron ellas las que domesticaron a los animales y las que domesticaron las semillas. Entonces, nosotros lo podemos ver con el maíz, ¿no? Como decía el presidente, sin maíz no hay país. Pues bien, no sé si conozcan ustedes el teocintle. El teocintle es una pequeña espiguita, ¿no? Que por selección artificial, los pueblos lo convirtieron en el maíz, en todas las variedades de maíces, ¿no? México creo que tiene 56 variedades de maíz. ¿Y quién hizo eso? Las mujeres, seleccionando las mejores semillas, los granos más grandes, etcétera, etcétera. Aquí hay pienso yo que sí tenemos que ser honestos con esto. Yo considero que la mujer está más dotada que el varón. Y con toda honestidad se los digo, porque esto se los digo a mi grupo de estudio, a mí me hubiera encantado ser mujer. Me hubiera gustado ser pluriorgásmica, me hubiera gustado embarazarme, sentir que tengo un bebé en mi vientre. Yo creo que ha de ser una sensación maravillosa, porque cuando iba a nacer mi hija, ya mi esposa, porque mi esposa es muy delgadita, entonces ya tenía subió 22 kilos de peso, imagínense. Entonces tenía así, parecía globo mi esposa, ¿no? Y entonces en una vez estábamos viendo la televisión y me dice, dame tu mano. Y ya se la paso así de lado, ¿no? Y se la pone en su vientre y mi hija se estaba moviendo en su vientre. Yo sentí como una corriente eléctrica, pero así emocionante, ¿no? Y le digo, oye, no, ¿qué sientes tú? Me dice, no, pues siento la vida como me está fluyendo por todos lados. Y amamantar. Me hubiera encantado amamantar. Sí. Y yo siento estas consideraciones porque cuando las platican no saben qué tipo de cosas me dicen, ¿no? Sí, De todo, ¿no? O sea, me dicen de todo. Pero no, yo me mantengo. Pero cuando lo platiqué con mi grupo de estudio, que son puras mujeres, ¿no? Yo veía el encanto de su rostro porque como que se sabían valoradas, se sentían comprendidas de que un varón, porque tengo un grupo de alrededor de 25 madres y yo soy el único varón, aunque invito a los padres. Solo va un padre, solo hay un varón y yo, porque sí. estoy con cuidadoras, madres cuidadoras de hijas e hijos con autismo. Ujú. Entonces, pues ya hablaré en su momento de Sí, eso, pero sí quiero decirles que fue bien recibido, es la única vez que, sí, que ha sido bien recibido este deseo que aquí entre no se los platico. Pero pues no fui agraciado con eso. oye Marcel, chévere ahí, gracias ahí por tu... Y yo quisiera como pasar un segundo momento y de pronto ahí si quieres, Mireya, podemos ir ya proponiendo cosas. Ya vamos en la mitad de, digamos, de nuestro encuentro. Y hay un segundo momento que nos parece muy importante que hemos hablado siempre con Ricardo y ya pues aquí hablamos un poco de nuestras experiencias, hemos digamos reconocido que muchas de esas desigualdades todavía se reproducen en nuestras Sí, familias, en nuestras organizaciones, en las mismas organizaciones incluso solidarias, en movimientos de izquierda y en claro. comunidades. Ahora queremos dar digamos un paso más. Estas conversaciones de las mesas de trabajo que se han venido digamos formando tiene un propósito concreto que es aportar precisamente al preforo en México y posteriormente al foro de Jujuy en Argentina, que se hace en el 2027, ¿no? Si estuvieran ustedes, la propuesta es que pudiéramos al menos proponer unas tres propuestas sencillas pero posibles, desde tres escenarios que yo quisiera ahí como colocárselos para que le pudiéramos dar como, como unas propuestas ahí a estas, desde a las organizaciones primero, ¿no? Solidarias, porque seguramente allá van a llegar organizaciones solidarias, mutuales, bueno, juntas, eh,
¿Qué cambio concreto debería ser una cooperativa, una mutual, un comité, por ejemplo, del agua, una organización comunitaria, para que la igualdad de género no quede solamente en críticas, o más bien no quede solamente en los estatutos, sino que se vea realmente visible, y donde digamos, se refleje quién decide, quién dirige, cómo se distribuyen las tareas, los recursos y el tiempo. ¿Qué propondríamos frente a esa primera propuesta de las organizaciones y una propuesta también a los gobiernos, digamos, locales, concretamente municipal o territorial o nacional, para apoyar estas transformaciones y que no sean solamente, digamos, discursos ahí o celebraciones, porque normalmente se hacen unas grandes celebraciones, sino mediante políticas o presupuestos, formación, cuidados, participación y mecanismos de seguimiento. Y una tercera para nuestra propia vida, Mireya. Digamos que esta puede ser un poco la más difícil, ¿no? ¿Qué podemos cambiar nosotros mismos o nosotras mismos desde incluso mañana en nuestra casa, en nuestras familias, en nuestras relaciones cotidianas, para dejar de reproducir aquello que criticamos normalmente en la sociedad? Digamos que de esos tres escenarios, ¿qué propuestas pudiéramos ya así como concretas, Mireya? Claro. Mira, yo quería retomar algo que dijo Marcel Sí, claro. sobre el cuerpo y los órganos sexuales femeninos, que el cuerpo es el cuerpo es nuestro primer territorio y siempre es el primer territorio colonizado, ¿no? Las mujeres. Entonces yo creo que desde ahí empezar a ver esto, que cómo podemos defender ese territorio, porque si defendemos a ese territorio, es como podemos crear otro mundo posible, otra economía posible. A mí me gustaría, pues, sí llegar hasta una política pública de los cuidados. Aquí en México ya se están desarrollando varias, varios hasta lugares, espacios y políticas que hablan de los cuidados, pero creo que se tiene que profundizar mucho más, porque tenemos que poner mucho énfasis bueno, también Marcel dijo que lo iba a retomar en los cuidadores, en quienes reproducen, sostienen la vida, en los cuidadores, en las mujeres, por supuesto, y creo que un punto muy importante es observar nuestros pueblos originarios y nuestras comunidades, porque ellos ya tienen mucho desarrollado sobre esto. Para mí ellos, en todo este bien común, en todo esta minga, Aini, ellos ya lo tienen muy, muy bien planteado. Entonces, ahí me gustaría, no sé, que se hicieran más círculos de estudio, que se hiciera me gustaría más hablar como círculos de estudio y no capacitación, ¿no? Pero más una cuestión de abrirlo a todo pues sí, a toda la gente, desde el preforo y el foro, abrirlo a más espacios, que no solo se quede en el espacio académico. Eso es lo que a mí me gustaría, y ponernos a pensar, ¿no? ¿Quién produce quién produce la vida? ¿Quién sostiene, cuida la vida mientras la economía está produciendo riqueza? ¿Y qué economía estamos viviendo que devasta territorios, que devasta cuerpos, que es nuestro primer territorio, que devasta aguas, que rebasta ríos, cuando los ríos, el cuidado de estos ríos, de estas semillas, el cuidado de estos pensares, saberes, memorias, para mí son parte de esta otra economía? Y claro, por supuesto, lo que tú dices, que ese es otro gran tema en nuestras organizaciones, en nuestros lugares de trabajo, en las cooperativas, quitar estas jerarquías patriarcales, borrarlas, porque se habla mucho de esta comunalidad y de este bien común, pero cuando se están en las asambleas, bueno, no quiero decir como dicen nombres y apellidos y como exactamente, ¿no? Pero se llega a reproducir, se sigue reproduciendo eso. Yo lo he visto totalmente. Entonces creo que tenemos que sensibilizarnos, que ser más críticos, y que te digo, te dejar como se decía, este binarismo,
de femenino, masculino, hombres, mujeres, y hablar de este bien común, de esta comunidad viva que sostiene los cuidados. Y bueno, Marcelo lo decía, él está rodeado de madres cuidadoras y él es un hombre que cuida y que sostiene eso, y que podríamos entre todos, pues, ofrecer como alternativas para que ese cuidado sea visibilizado. Bueno, ya no hablemos en algún momento de que entre a la economía formal como tal, y que, porque eso es lo que hay que hacer, ¿no? No solo debatir y teorizar, sino que realmente se llegue a políticas públicas, se llegue y se ponga en la mesa qué economía queremos, una economía del futuro. Si una economía del futuro que solo produce dinero, riqueza, ¿a qué costo? ¿Quiénes son los actores? Hacia dónde vamos? Porque todo este trabajo de cuidado, de amor, de ternura, de sostener un hogar, y no digo económicamente, sostener estas jornadas espirituales, estas jornadas de salud, de tanto en una familia como en la comunidad. Las mujeres estamos muy en eso, veo que cada vez más hombres también están en eso, y creo que si hacemos una unión, nos fortaleceríamos mucho, y la economía social, la economía solidaria, pues llegaría a puntos más importantes y podríamos formar un camino. Pero creo que nos tendríamos que debatir, teorizar, pero sí bajar, ¿no? Bajar a que todo esto nos lleve a una economía para el cuidado y la autonomía, como decía Marcel, de las mujeres, porque para nosotras las mujeres es muy difícil tener esa autonomía económica. Y creo que ante no tener esa autonomía económica, pues seguimos pidiendo, seguimos, como decía Marcel, pidiendo permisos, pidiendo cuando no se tendría. Y bueno, eso ya sería como bueno, es un tema amplísimo, ¿no? Hablar de que si en algún momento el trabajo doméstico se llega a pagar, llega a entrar en la economía, o qué es lo que nosotros planteamos. Y yo creo que lo que planteamos es eso, ¿no? Que se trabaje en conjunto y que deje de ser invisibilizado, ¿no? Más allá de ya totalmente otra economía, y de PIB de las estrategias, ¿no? Porque a qué nos está llevando. Y las mujeres creo que sí, y los grupos vulnerables, tanto de hombres como de mujeres, se están viendo nos estamos viendo sí, muy atrás, ¿no? Muy marginados en esta parte. Y creo que por ahí va, no sé si me faltó algo, me perdí un poco en las tres No, preguntas. sí, pero mira, Jan, sí, digamos que ahorita tenemos el preforo y Ujú, parece que es importantísimo ya empezar a dar como una línea, porque allá van a llegar organizaciones de toda clase, ¿no? claro, Van a llegar pues las mutuales, los comités del agua, no sé qué, las organizaciones solidarias, ¿no? Las cooperativas, ¿no? Y sería bueno que en ese encuentro se lleve una propuesta precisamente para que esa equidad de género, ¿no? claro, Se dé realmente en esos procesos, porque allá tiene que haber alguna discusión no solamente hacia afuera, sino también una autocrítica, ¿no? ¿Cómo total. desaprendemos? Lo importante es que, cómo hay que llevar allá, hacia allá, Marcel. Ahí, por ejemplo, empecemos si quiere por las organizaciones, cuando nos encontremos con ellas, ¿qué es lo primero que le debería uno decir a estos procesos? Que se habla además de democracia, porque todo el tiempo se hablan los discursos de democracia, ¿no? De equidad, se habla de participación, de actividad comunitaria, pero internamente todavía estamos transversalizados, estamos todavía estamos ahí enajenados en toda esta dinámica patriarcal. ¿Qué propuesta le deberíamos llevar a ellos para que empiecen también a hacer unos cambios estructurales en sus procesos? Porque es que, digamos que a veces se puede volver un poquito también repetitivo y demagogo, ¿no? O y demagogia, ¿no? Con estos procesos, porque uno sabe perfectamente que en el fondo todavía estamos ahí cargando ese lastre, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? Que las mujeres son las que llevan las actas, son las secretarias, que se hace, no son las que dirigen, ¿no? El poder los tienen los hombres y los hombres mayores incluso,
¿no? Aquí en Colombia yo he visto ahí cuando he ido a las reuniones de las mesas, son ya señores adultos, que no está mal, que está muy bien, pero no hay ni jóvenes y la niña que entra la ponen de secretaria. Entonces, pues los muchachos, pues no sé, Marcel, empecemos si quiere a hacer unas propuestas muy concretas a ese proceso, a ese encuentro, y también unas propuestas muy concretas para esos gobiernos locales que estaba diciendo precisamente Mireya, ¿no? Que unas políticas públicas, pero digamos que hablemos un poquito como del día, de esas utopías que queremos llevar y que se consigan, que se realicen, que avancemos, que es una de las preocupaciones. Marcel. Yo considero que lo más importante como primer paso es democratizar la familia. Está muy cargada hacia un lado, ¿no? Más o menos funciona así, ¿no? El papá es el que organiza, Ujú. mamá es la burócrata y los hijos y la madre son los que sirven al patrón. Entonces, yo creo que con medidas sencillas y simples se puede ir democratizando la familia. No, por ejemplo, si está mi familia aquí y les digo, vamos al cine, a lo mejor yo lo digo porque tengo un interés en ver una película, pero mi hijo también, y mi hija también, y mi esposa también. Entonces, someterlo al escrutinio de la propia familia y que se democratice y que se vote y vamos a ver esa película. Es un ejemplo burdo, pero finalmente es un proceso democrático que se da dentro de la familia, porque no se dan, son actos dictatoriales de papá. Bueno, estoy hablando desde mi experiencia de vida, ¿no? Pero generalmente yo lo que veo es que el papá decide lo que se va a hacer, a dónde se va a vacacionar, en qué escuela va a estudiar, en qué, todo lo se decide. Es como cuando una maestra que le digo, es usted muy decidida. Y me dice, ay, gracias, maestro. Le digo, no, le digo que es usted muy decidida porque todos deciden por usted. Todos deciden por usted. Usted no decide. La búsqueda de la autonomía. La autonomía es el ejercicio práctico de ser libre. Y si no tenemos autonomía, difícilmente vamos a poder conquistar la libertad. Y esto es muy importante para las mujeres porque mañosamente, ideológicamente, le decimos, no, yo te mantengo. Bueno, pero ¿a costa de qué? Porque después va a venir el arrendamiento, va a venir lo que el varón va a pensar como utilidades, ¿no? Entonces, la democracia yo creo que es un buen inicio, ¿no? El otro es, bueno, yo hice mis notas sobre el cuidado, ¿no? Porque hay que democratizar el cuidado. Papá también puede cuidar, los hermanos también pueden cuidar. La escuela tiene que democratizarse. Ese es importantísimo, porque además quizá el único trabajo dominado por mujeres sea la docencia. En México hay más mujeres maestras que maestros. Entonces ahí tenemos un- una población muy favorable para esto que estamos pensando. Decía yo de democratizar el cuidado porque pues sobre todo con el autismo, que es un trastorno que requiere cuidados intensivos, se requiere presencialidad de la madre, ¿no? Siempre la madre está detrás de su hijo, porque su hijo se puede accidentar, se puede escapar, entonces viven en una angustia muy fuerte, muy grande, una ansiedad devastadora. Yo no me di cuenta de la gravedad de la situación porque tengo una escuela para niños con autismo aquí en Puebla y con mucha frecuencia entregaba yo a los niños, a sus mamás, y yo veía que estaban deterioradas, deterioradas es la palabra. Y no sabía yo qué era cuidar a una persona hasta que me tocó. Y ya cuando me tocó, fui consciente de que estas madres tenían
el síndrome del cuidador principal y que por eso iban así y por eso no reían y por eso inmediatamente se llevaban a sus hijos y nuevamente a la soledad. Entonces, ya haciendo las reflexiones posteriormente, cuando decido convocar a un grupo de madres cuidadoras, les planteo que el cuidado no debe de ser en soledad, sino en comunidad, ¿no? Y hasta hicimos una especie como de lema, ¿no? Que dice, cuando los cuidados dejan de ofrecerse en soledad, es cuando nace la comunidad. Creo también que es muy necesario que las mujeres comprendan su situación, porque también hay muchas mujeres enajenadas de la ideología machista. Les voy a poner un ejemplo. Como les digo, en mi familia nuclear siempre solo mi mamá era la mujer. Y cuando la estuve cuidando, porque con 2 días de diferencia supe que mi papá tenía Alzheimer y mi mamá tenía eh, eh, cáncer en el seno. Entonces llamé a mis hermanos, yo estudié tanatología, entonces sabía lo que ya venía. Y reuní a mis hermanos, no, mis hermanos no participaron en nada. De hecho, se convirtieron hasta en obstáculos, ¿no? Y hay un momento en que mi mamá me dice, Marcel, no tuve hijas, pero te tuve a ti. Y eso me enojó mucho y le dije, mamá, si hubiera existido una hermana mía, ella te hubiera gustado que ella tuviera cuidado. Me dice, no lo sé. Le digo, pero ¿por qué piensas que debe de cuidar necesariamente a una mujer? Me dice, no sé. Entonces le dije, no, eso te hicieron pensar, mamá. Ahorita, por ejemplo, que estoy trabajando por segunda vez el duelo, porque siguen llegando madres, ¿no? Entonces, las madres cuidadoras de hijos con autismo generalmente no hacen su duelo. Cuando les dan el diagnóstico, que es un bombazo, ¿no? Imagínense, de un segundo a otro cambia su estilo de vida, su calidad de vida y su proyecto de vida. De un segundo a otro. Lo que quizá no saben es que puede ofrecerse un sentido de vida en el cuidado. Pero con lo que perdieron quedan devastadas. Eh, Fácilmente el 67%, entre el 70% de las madres que tengo fueron abandonadas cuando supieron que su hijo tenía autismo. Que no solo están pagando ese duelo, ¿no? Sino el duelo de su pareja. Eh, Otro es ser exigentes con las dietas alimenticias de los hijos, porque dejan a la madre en una vulnerabilidad total, en una indefensión de verdad incomprensible, porque pues, finalmente es mi hijo, aunque tenga autismo. Otro es esta visibilización, porque son como invisibles, como que nadie, como que, pues no sé ni cómo decirlo, ¿no? Pero como si no existieran. No, no solo que son invisibles, sino como que son inexistentes. Yo pienso que en el ámbito productivo, en el ámbito educativo, en el ámbito de los cuidados, en todos los ámbitos encontramos esta diferencia que plantea Corallo, ¿no? Y esto es ético. Esto es ético. O es el capital o es la vida. Y vamos a llegar tarde o temprano, como decía Leonardo Boff en un libro muy bonito que se llama El águila y la gallina, dice, tenemos alrededor de 20 años que por cierto ya pasaron, cuando yo leí ese libro faltaban 20 años, ¿no? Dice, porque va a haber un momento en que ya no vamos a poder revertir
aunque queramos, el daño que hemos hecho al planeta. Entonces, entre capital y vida, la elección es la vida. Y lo que plantearía yo, puesto que este es un problema de carácter ético, no se reduce solamente a la ética, sino que debe de ser parido por una nueva epistemología. Tenemos que derrumbar las epistemologías de Occidente y desarrollar con lo que tenemos una nueva epistemología, ¿no? Otra es también desarrollar una nueva ontología. Necesitamos una nueva ontología, definir nuevamente qué es el ser humano, porque ahí no importa si son mujeres u hombres, como les decía yo cuando leí la Declaratoria de los Derechos Humanos, ¿no? Primero habla de seres humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de conciencia y razón, deben de comportarse fraternalmente unos con otros. Ya está dicho, bastaría ese simple artículo para no tener problemas, pero no podemos ni siquiera con el primer artículo. A un negro no lo veo como humano, a un judío no lo veo como humano, a un musulmán no lo veo como humano, y a todos puedo no verlos como humanos. Y finalmente la deontología, se necesita hacer deontología, y esto lo estoy pensando yo desde que empecé a estudiar economía social solidaria, veo que hay esos como huecos, porque uno puede ser ético teóricamente, pero en la práctica no lo es. Y eso es lo que siempre pasa. Sí, es lo que, por eso la deontología. Por eso la deontología. Cuando, por ejemplo, cuando Kant plantea el imperativo categórico, ¿no? Y pone, ¿no? Pues los valores, porque él no hablaba de principios, los valores es no mentir. Y esto es imperativo categórico. Y después le surgió la crítica, le dijeron, bueno, pero si por ejemplo vienen persiguiendo unos bandoleros a una persona y te dice que la resguardes en tu casa, cuando lleguen los bandoleros y pregunten por él, ¿le vas a decir siempre la verdad o vas a mentir? Porque si lo agarran, lo matan. Y ahí se da precisamente el principio de vida. El principio de vida va al primero, al principio. Y no esta idea de que el fin justifica los medios. El fin justifica los medios cuando no hay principios. Porque si hay principios, se buscan los medios y se llega a los fines. Pero todos utilizan esta frase que se le atribuye a Maquiavelo, pero que nunca la he encontrado con Maquiavelo, pero sí es muy común que digan el fin justifica los medios. Yo pienso que el fin no puede justificar los medios en tanto no haya principios. Entonces creo que, así en resumen, es democratizar la familia, democratizar la escuela, incluso democratizar la religión. Hubo en toda América Latina la teología de la liberación, desarrolló estos postulados porque la mayor población católica no está en ningún otro lado más que en América. Y no teníamos un papa, ¿no? O sea, no funcionaba bien las jerarquías eclesiales, ¿no? Entonces, la palabra pienso yo que es democratizar, generar principios éticos, una nueva epistemología, una nueva ontología y una nueva deontología para que practiquemos los principios que pregonamos, ¿no? Esa sería mi respuesta. Sí, Marcel, ya como para ir terminando mi idea, uno diría lo que dice Marcel, y buenísimo que empecemos a cambiar toda esa epistemología, y eso viene a veces en los libros, en lo que nosotros en las mismas capacitaciones. ¿Será que las organizaciones solidarias han, digamos, revisado sus bibliografías? ¿No? Entonces es una propuesta, uno diría, No, revise primero sus bibliografías, ¿no? ¿Qué tienen? ¿Cuántas mujeres se incluyen dentro de sus bibliografías?
porque normalmente entonces nosotros, digamos, propuestas muy concretas para ir uno diciéndole, y otra cosa que me parece, Mireya, importantísimo, que yo siempre hablo sobre eso, que es desaprender. No significa borrar lo aprendido, digamos, porque eso no, sino más bien preguntarnos dónde aprendí esto. Claro. Decirle uno a las organizaciones o a la gente que está ahí, a los mismos dirigentes, quién me lo enseñó, a quién beneficia, a quién perjudica. Sí. Lo sigo considerando válido desde después de escuchar otras experiencias. O sea, desaprender no es quedarse sin conocimiento, sino más bien abrir espacios a otros conocimientos para hablar del Sumak Kawsai, del Sumak Kamaña, hablar del buen vivir, hablar del vivir sabroso, del Ubuntu, ¿no? ¿Cómo empezar precisamente a hablar con esas organizaciones para que incluyan otras voces afros, indígenas, bueno, todo eso que es que a veces uno dice, yo pensando precisamente en el preforo incluso, 2 horas o 3 horas, que las organizaciones hagan un pronunciamiento de autocrítica, ¿no? Sí. ¿Qué están Sí, reproduciendo ustedes? ¿Qué estamos reproduciendo? ¿No? Totalmente. Yo creo que ahí tenemos que, bueno, yo creo que se va a dar, ¿no? En el preforo y en el foro, estas mesas, no, pero estas mesas y sacar como una conclusión de cada mesa y como una propuesta. Y creo que lo que dice Marcela, estoy totalmente de acuerdo. Otra epistemología, otra ontología, y lo que habla de la democratización de la escuela, de la educación, de todos estos factores para encaminar, pero lo que tú dices de la autocrítica creo que es importantísimo. Sí. Y a mí lo que se me haría muy importante sería como toda esta reproducción de todo esto que estamos hablando, pero en la cotidianidad, en lo cotidiano, en las familias, en las relaciones más cercanas y las más íntimas, porque creo que a veces estamos en la teorización y lo hablo contigo, Armando, contigo, Marcel, con mis compañeros de la academia, del trabajo, pero en el trato, como Marcel decía, con tu hija de ir al cine, con tu hijo, yo estoy criando un chico, ¿no? Entonces, hijo, ¿desde dónde, no? Desde esto, o sea, con estos, tal vez, no sé si decir conceptos, pero creo que sí también conceptos nuevos, pero sobre todo estas dinámicas nuevas y esta construcción de otro nuevo mundo que queremos, un mundo mucho más igual, mucho más lleno de afecto, ternura, cuidado. Lo que decía Marcel a mí me dolió, o sea, me dolió en el buen sentido cuando él decía que las madres cuidadoras están solas, pero es que la maternidad es un ejercicio a veces de tanta soledad y creo que no tendría que ser así, y tampoco para las madres cuidadoras, y tampoco el cuidado de los hijos, y tampoco el cuidado de las personas vulnerables, y tampoco el cuidado de la vida, de la alimentación, como él decía, de los alimentos sanos, la vida sana, y la vida sana no en esta cuestión médica cuadrada, sino en esta salud del bienestar, del bien común, de lo bonito, de lo rico y de lo rico de la vida, ¿no? Creo que sí tendríamos que, no sé, Marcel, tal vez hacer talleres, pláticas, cuadernillos, de dinámicas que hay que hacer en las casas, pero creo que sí tendríamos que tener para el preforo y el foro una propuesta escrita con hasta ejercicios y con ¿sabes una cosa? Así está la onda y estas son las categorías que hay que quitar, y tú cómo te manejas con estas dinámicas, estas categorías, antes, o sea, casi como ejemplo, problema matemático, ¿no? O sea, creo que tendremos que hacerlo en lo cotidiano, porque creo que en lo cotidiano nos está faltando muchísimo, muchísimo, porque hasta uno llega a reproducir cosas que uno mismo está criticando. Y la verdad, reproduciendo, que a veces te das cuenta y dices, oh, ya lo dije, hoy ya lo hice, hoy ¿desde dónde? Y creo que si estamos con la responsabilidad de un foro, de un preforo, y somos privilegiados también, desde un privilegio, creo que tenemos esa responsabilidad de llevar toda esta teoría a un movimiento social y de movimiento, ¿no? De movimiento social, de lucha, pero de que lo bajemos
y la democratización no solo quede en los conceptos y en las teorías, sino que realmente se baje al cotidiano, porque Exacto. ahorita yo pensaba el ejercicio, ¿no, Armando? Y con Marcel, que cómo podría ser un cuadernillo, unas dinámicas, no sé, hacer equipos, grupos, no sé, me dejas una buena tarea para el preforo y para el foro, porque sí tendríamos que plantearlo de una forma mucho más práctica y que a lo mejor a veces uno dice, pero bueno, en el trabajo comunitario se hacen estas prácticas, ¿no? Estos talleres, estas dinámicas, yo creo que se podía hablar desde una cuestión así para el género y para la cuestión de este cuidado y sostenimiento de la vida y por supuesto lo que decía Marcel, totalmente ante la vida y el capital, pues la vida, Sí, porque sin la vida no va a haber y esto no se va a regenerar si no lo regeneramos nosotros y regenerarlo desde nuestros vínculos y nuestros vínculos más inmediatos y desde estas memorias y todos estos caminar que ya tienen nuestros pueblos y nuestras comunidades, ponerlos a disposición de nuestros pares y construir un mundo, pues un mundo mejor y una economía solidaria, comunitaria, social, feminista y de los cuidados y la ternura, ¿no? Porque para mí eso es vivir bonito y sí, construir este otro futuro posible y plantearnos qué economía queremos y sobre todo, como lo dice Marcel, de la democratización, ¿no? Y sí. este cambio totalmente de Yo creo que paradigma y de prácticas. sí, yo creo que Marcel, para terminar ya, para finalizar, para que nos vayamos despidiendo, pero digamos que las organizaciones, pues las organizaciones que están ahí en ese encuentro se pregunten quién habla o quién casi nunca habla, por ejemplo, ¿cierto? ¿Quién decide? ¿Quién realiza el trabajo invisible? ¿Quién cuida durante nuestras reuniones? ¿Quién administra los recursos? ¿Quién representa públicamente a las organizaciones, ¿no? ¿Qué comportamientos normalizamos? ¿Qué aprendimos del patriarcado y seguimos reproduciendo incluso mientras hablamos de transformación? ¿Quién es el que normalmente habla para representar a la organización en los medios, ¿no? En los foros? En el preforo yo creo que nos vamos a dar cuenta cuántas mujeres participan directamente, ¿no? Ahí vamos a darnos cuenta si la participación de la mujer está, digamos, liderando ese ejercicio. Marcel, ya para despedirnos, eh, ¿qué más pudiéramos, como ya para cerrar nuestro encuentro, también para ir como siendo muy prácticos y que mueva precisamente esos privilegios que tenemos los hombres y que a veces nos da miedo quitarnos de ahí, ¿no? Porque todavía tenemos privilegios, ¿no? Nos dan la comida con el hueso más grande, la sopa más grande, siempre de primeras, ¿no? Porque es que es el papá, el señor, es el hombre, ¿no? ¿Cuál es como ahí como las... Nos da mucho miedo que nos quiten los privilegios. ¿Qué le decimos a esos dirigentes también que son eh, muy valiosos, pero que también tienen que despatriarcalizarse, como también muchas mujeres también tienen que despatriarcalizarse? Sí, bueno, pues lo cierto es que me llevo eh, una idea muy sólida de las dos intervenciones de ustedes. Eh, yo creo que todos procedemos a partir de nuestra ilusión empirista y tenemos que hacerla más sólida. Aquí es donde aparece la cuestión de la autocrítica, ¿no? Nadie tiene derecho a ejercer la crítica si no ha pasado el examen de la autocrítica. Y no lo hemos pasado. Esa es la verdad. Entonces, eh, se me ocurrió, ahorita que ustedes estaban hablando, le estaba yo escuchando, que voy a hacer un círculo de autocrítica de las propias madres cuidadoras. Y después les voy a pedir que vayan con sus parejas, quienes la tienen, que vayan también con sus hijos, quienes ya tienen hijos, que puedan comprender toda esta situación. Y creo que es muy relevante eh, porque si
continuamos invisibilizando nosotros en la economía social solidaria toda esta situación, pues me suena a hipocresía. Entonces, yo creo que lo conveniente es afianzarnos en la autocrítica para poder hacer crítica y no al revés, como hasta el momento lo hemos hecho, ¿no? Somos muy buenos para criticar el sistema capitalista, somos muy buenos, pero pues nosotros en nuestra práctica cotidiana, en esa práctica cotidiana de todos los días lo somos. Entonces, yo pienso que esta democracia, si no se autocritica, se va a empantanar. Hasta quizás hasta se institucionalice, ¿no? No, yo pienso que hay que quitar, por medio de la autocrítica, digámoslo así, exorcizarlos de esa ideología, abortar de una vez y para siempre esa ideología, porque no es otra cosa que ideas. Les decía yo a las madres, porque la primera fase del duelo es la negación. Y les digo, ¿qué están negando? ¿Están negando a su hijo? ¿O están negando esa idea que la familia les metió en su cabeza? Vamos a jugar a la casita, prepárate tu muñequito, cámbiale los pañales al muñequito, y todas esas enseñanzas patriarcales. Entonces, sí, pienso yo que quizá lo que no habíamos buscado es llevar este nivel de autocrítica a los foros, a donde vayamos, y pensarlo siempre en esta vida cotidiana, que es la única que tenemos. Exacto. No tenemos otra vida. Y la cuestión autocrítica sí me gusta. Por ejemplo, una vez conocí a un subcomandante del EZ. Entonces decía que no sé qué día, creo que los domingos, se sentaban y se criticaban entre sí y luego se autocriticaban. Entonces cuando había alguien que había fallado, ¿no? Que cometió un error o cualquier cosa, no cumplió con una faena o algo, entonces todos pues sí, lo obligaban, ¿no? Y es que no creo que el macho ceda por esa ilusión empírica. Tendrá que ser forzado, y para eso utilizamos la crítica y que él, o sea, cuando se intente defender no va a poder simplemente, ¿no? Entonces creo yo que sí es muy necesario, y voy a hacer un círculo de autocrítica. Chévere, chévere, Marcel. Y Bueno, de mire, su vida ya. cotidiana, ¿eh? Y de su Pues vida cotidiana. ay, perdón, nos iremos con esos círculos de autocrítica y otros círculos de nuevas epistemologías y de género. Y yo creo que es que en la práctica es como lo tenemos que hacer. Y bueno, el foro y el preforo es un muy buen momento. Y bueno, aunque como decía Marcel, ¿no? El macho no va a querer ceder, Perder sus pero yo creo privilegios. que cuando ceda también se le van a abrir unas posibilidades de enriquecer la vida maravillosas, porque Se le también, van a quitar los complejos. claro, porque el patriarcado también a todos nos ha coartado Sí. sensaciones, posibilidades, sueños, utopías, y como decía Marcel, ¿no? Vivir con tu hija ciertas cosas que a lo mejor él tuvo que hacer una autocrítica, ¿no? Por las vivencias, y yo también he tenido que hacer, y tú también, Armando, yo creo que este nuevo construir va a ser poderosísimo, Sí. más allá de los movimientos, de la economía, en la cotidianidad que estamos De los movimientos haciendo. de izquierda, ¿no? También. Claro, en el movimiento de izquierda, perdón, porque yo no quiero decir como digo nombres, pero cuántas personas en los movimientos de izquierda, ya no hablemos estas cuestiones más simples, pero son violentadores, o sea, hay un montón de cuestiones que son súper fuertes y que te quedas como, pero es que en esto no tendría que haber, bueno, tan solo unas jornadas
para pro-Palestina, me acuerdo, las compañeras no querían ir con un compañero acosador y se hizo como, bueno, enorme, porque por supuesto que hay que hacerlo enorme, pero se supone que estamos en otras luchas, en otros contextos pro-Palestina y se daban ciertas dinámicas que no, pues que son para la autocrítica totalmente, Marcel, que son para cuestionarnos, o sea, sí pro-Palestina, pero no no, o sea, respeto y cuidado o sea, y también se reproducen estereotipos y dinámicas porque el patriarcado, el colonialismo es súper poderoso y como decía Marcel, no, las madres por supuesto con todo lo que están viviendo con el autismo de sus hijos y también nosotros nos vendieron una idea de familia, de éxito, de pareja, de lo que tu hijo tiene que haber logrado en tal, y no lo tienes y tú mismo a veces también caes en eso, ¿no? Totalmente. Y vendes sueños y vendes acciones y vendes ideales, porque no lo quieres, pero al final también dices, bueno, es que no sé si lo quiero o no, pero sabes que no lo quieres y que no está bien, pero bueno, es tan poderoso, el otro lado empuja tan fuerte que hay que ser críticos, hay que ser valientes también. Sí, Muy sí. A mí de niño me dijeron los hombres no lloran. Bueno, pues, y fue tremendo no poder llorar, ¿no? Porque los hombres no lloran. Hasta que finalmente lloré, ¿no? O sea, sí todo el Iguazú eché, ¿no? Llorando, ¿no? Pero necesitaba yo llorar. Sí. O sea, no solo lastima a las mujeres. Estas sentencias machistas también nos afectan a los hombres. Claro. Llorar es de humanos. Sí, total. ¿Por qué me voy a privar de eso? También pues agradecerles por compartir sus experiencias, sus preguntas, también sus dudas, a las emisoras que hacen posible, digamos, que estas conversaciones también lleguen a otros territorios como Urdimbre Radio 100.6 FM, a La Voz de Mi Barrio 7. Un abrazo de verdad de reconocimiento a ellos y quienes nos acompañan desde sus casas, desde sus comunidades y sus organizaciones, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y escanear el código. Acá lo tenemos para por si al caso ustedes no lo tienen, no sé si Marcel y Mireya, bueno, Mireya creo que sí ya ahí lo tienen ahí al frente, Marcel, para que también te puedas inscribir. Pues también pues darles un abrazo, ¿no? Pues a todo este ejercicio que hemos venido haciendo precisamente durante mucho tiempo en arte, historias y memorias y pues, lógicamente las utopías que nunca se vayan a perder, que es nuestro motor continuo. Pues un abrazo muy fraterno, Marcel. Igualmente, muchas gracias. Abrazo fraterno enorme y pues nos vamos con muchas tareas muy buenas para el preforo y el foro. Y muchas gracias por el espacio. Gracias, Marcel. No tenía el gusto de conocerte, a Armando ya, pero a ti no, Marcel. Entonces te saludo. Y aquí tienen su casa en Ciudad de México siempre y espero verlos en el preforo, en el foro o en donde sea que nos podamos dar un abrazo enorme. Ahí vamos a estar. Bueno, felicidades. En Típicos Inti Raymi creamos y vestimos la tradición con nuestros trajes folclóricos y productos artesanales que cuentan nuestra historia. Conéctate con la identidad de nuestra tierra y descubre el orgullo de lo nuestro. Típicos Inti Raymi. Viste la cultura, siente la tradición. Con la fuerza del cóndor nos vamos a despertar. ¡Esta es mi América! Amerindia y sensitiva. Con la fuerza del cóndor nos vamos a despertar.